Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Por si no me conoce, yo soy Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estamos acá para terminar ya totalmente a nuestra princesita Fiona, pues estaremos haciendo sus zapaticos, que es todo lo que nos falta. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, donde ya confeccionamos el resto de las partes de esta princesita, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar dichos enlaces. Si por el contrario está al día, entonces comencemos. Estos zapaticos los comenzaremos utilizando el mismo hilo de color verde que utilizamos en el vestido. Iniciaremos la vuelta 1 con 4 cadenas. Ya que tengamos listas las 4 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. Contamos 1, 2 cadenas y aquí comenzamos el primer punto bajo. Les recomiendo que marque esta cadena que dejamos de subida, pues justo ahí estaremos realizando luego el último aumento triple. Por favor, si puede, coloque un marcador. Vamos con el segundo punto bajo y le sigue un aumento triple en la última cadena que nos queda. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Vamos a tejer por el otro lado de las cadenas del inicio. 2 puntos bajos, 1 y en la siguiente 2. Y en la cadena que pedí marcaran, ahí vamos a hacer el último aumento triple. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 10 puntos. Y vea el resultado. Así les debe quedar. Para la vuelta 2 repetiremos 2 veces, 2 puntos bajos y 3 aumentos y terminaremos esta vuelta con 16 puntos. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. El primer aumento, 2 y 3. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la ronda. Para la vuelta 3 repetiremos 2 veces, 2 puntos bajos y 6 aumentos y terminaremos esta vuelta con 28 puntos. Un punto bajo, 2 y le siguen 6 aumentos. El primer aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Volveremos a repetir 2 puntos bajos y 6 aumentos para terminar la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar 28 puntos bajos, pero esta vez estaremos tomando solo las hebras traseras. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando la hebra trasera hasta terminar la ronda. Desde la vuelta 5 y hasta la 8 estaremos realizando 28 puntos bajos tomando normalmente un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 8. En la vuelta 9 comenzaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le siguen 6 disminuciones,
una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6. Para acabar la ronda, 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y justo en el punto bajo número 14 ahí cambiaremos a color oro o dorado, el mismo con el que hicimos los detalles al vestido. Podremos cortar esta hebrita de color verde, pues ya hemos acabado con ella. Anudamos la hebra de color oro o dorado. Un nudito común. Y terminaremos este punto bajo utilizando la hebra de color oro. Habremos acabado esta vuelta con 22 puntos y en la vuelta número 10 y última haremos 21 puntos deslizados. Solo 21. Un punto deslizado, 2, 3, estaremos tomando las hebritas traseras solamente y así continuaremos deslizando hasta tener un total de 21. Nos quedará uno sin realizar y vea por qué. Vamos a cortar la hebra dejándola un poquito larga, la extrae, colocamos una agujita lanera, y esto es lo que haremos. Nos vamos a saltar ese punto que dejamos y en el primero que hicimos con el hilo de color oro, ahí vamos a introducir la aguja lanera de este modo, en esta posición. Y luego en el punto deslizado, en el último que hicimos. Y de este modo estaremos formando ese punto deslizado que nos faltó. Y no se notará tanto pues donde hemos acabado esta última ronda. Ahora simplemente asegure y esconda todas las hebras que le hayan quedado. Hagamos este detalle a cada zapatico. Ya yo he realizado uno. Estaremos utilizando la misma hebra de color oro o dorado. Y observe, va a buscar el centro de su zapatico en la parte del frente. De este modo lo dobla a la mitad y aproximadamente, ve, aquí es donde hemos terminado la plantilla, pues contamos una vuelta, 2, 3, en la tercera 1, 2, 3, ahí lo más centradito posible. Ahí estaremos comenzando de adentro hacia afuera. No voy a hacer nudo en el extremo, simplemente voy a dejar una hebrita, con esta estaré asegurando luego. Y ahora sí, observe, es bien sencillo, tan solo preste mucha atención y si quiere hacer otro tipo de bordado, otra florecita, claro que sí, también puede hacerlo.
Y ya que tengamos listos los zapaticos, pues haremos lo siguiente. Vamos a estirarlos un poquito de este modo. No tenga miedo, no se van a dañar. Es que están hechos a la medida, entonces para que entren bien. Y vamos a colocarlos. Ahí usted lo va poniendo poquito a poco, gira un poquito que él entra y ahí lo acomoda. Y ahora pongamos el otro. Ya como yo le voy girando un poquito. Y si lo necesita se puede apoyar también del mismo gancho y alarle un poco. Solo si lo necesita. En realidad entran. Listo, este es el resultado de los zapaticos de Fiona, súper sencillitos, pero quedan hermosos. Y así hemos acabado a Fiona totalmente, la verdad que me he enamorado otra vez, una vez más. Espero y si les haya gustado tanto como a mí, y si ha sido así no olvide darme su manito arriba y su comentario que yo lo aprecio muchísimo. Además, si tiene alguna duda les responderé tan pronto como sea posible. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo. Veamos con qué lo sorprendo. Chao, chao.